Somos Tribu Saludable. Buscamos mejorar tu estilo de vida de manera natural y sencilla, compartiendo información útil y certera en conjunto con especialistas de áreas de la salud, la nutrición, la sexualidad y el bienestar. Sábados, 21 horas, con Jorge López y el acompañamiento de Noelia Maciel por Radio Sudamericana 100.5. Somos Tribu Saludable, un camino hacia el bienestar. Muy buenas noches a todos los oyentes de la radio. Una noche más de Tribu Saludable, un camino hacia el bienestar. Iniciamos entonces este programa que tiene que ver con la salud integral del ser humano. Eso es este espacio de Tribu Saludable. Entonces vamos justamente a referirnos a un tema muy importante, que es el tema de la microbiota, y que es también denominado el segundo cerebro. No sé por qué estoy con el tercero, que en realidad es el segundo cerebro. Hay estudios muy recientes que se están haciendo con respecto a este tema y que hay mucho desarrollo y es muy importante para la salud del ser humano. Entonces, por eso le estamos dedicando este espacio de Tribu Saludable a este tema, en generar contenidos justamente y herramientas también para una mejor calidad de vida. Entonces le damos la bienvenida a la licenciada Laura López Parr, licenciada en nutrición, que se va a referir al tema justamente de la microbiota. Por eso decía tan importante esto que se está descubriendo y que tiene que ver con la metabolización de los alimentos y con la salud integral del ser humano. Un placer estar acá y compartir un poco de conocimientos y de cosas nuevas, que como bien decía Jorge, esto tiene que ver con una innovación y algo que se está haciendo realmente, está creciendo muchísimo dentro de lo que es la salud y de la importancia que tiene la microbiota para un montón de aspectos que tienen que ver cómo mejorar la calidad de vida. Desde una microbiota sana, que ahora vamos a comentar un poquito, porque por ahí algunos saben de qué estamos hablando y por ahí otros no tienen ni idea de lo que estamos hablando. Además es nuevo el tema, digamos. Es bastante nuevo, sí, ya es nuevo, pero ya está bastante avanzado todo lo que se sabe de eso y seguramente se va a ir descubriendo mucho más, pero realmente todo lo que se sabe es muy valioso. Claro. Y se sabe que realmente es muy relevante para tener una mejor calidad de vida. Y básicamente, Laura, ¿dónde se encuentra, esta microbiota? O sea, ¿dónde se encuentra, en qué órganos se encuentra? La microbiota es la flora intestinal, o sea, son todos los microorganismos, bacterias, virus, todo lo que se encuentra en nuestro intestino que puede favorecer o no, depende de las condiciones en que la tengamos, digamos, va a favorecer o no a muchísimos aspectos, porque bien decías vos que se está descubriendo que el intestino es el segundo cerebro. O sea que estamos hablando de que podemos regular desde ese órgano un montón de funciones para mantener el equilibrio de nuestra salud. Así que imagínate la importancia de tenerlo bien, de tenerlo claro, sano, equilibrado, y que lamentablemente en la mayoría de los casos, y vemos que con nuestro estilo de vida y con nuestra calidad de alimentos, de alimentación que se tiene, realmente está muy afectada. Y eso obviamente trae consecuencias y hace que esto afecta en muchísimos aspectos, ¿no es cierto? ¿Los probióticos aportan para un mejor funcionamiento de la microbiota? Totalmente. Hablamos de probióticos y de prebióticos. Esos son dos tipos de ahora escuchamos mucho de los probióticos y los probióticos que nunca sabemos. Hemos hecho programas. Muchas veces no sabemos la diferencia entre prebióticos y probióticos. Claro. En realidad, si queremos, rapidito te comento en qué consiste cada uno de ellos. Los probióticos, son todo lo que es el lactobacillus, lo que encontramos en el yogur, en los productos fermentados, sobre todo como la kombucha, el chucrut, muchos alimentos que son muy favorables porque realmente son muy benéficos para esta microbiota. Y los prebióticos ese es el sustrato para que estos puedan realmente hacer su función dentro de la microbiota. Generalmente, o sea, sobre todo los prebióticos son las frutas y las verduras. Ahí encontramos todos los prebióticos necesarios y que sirven y favorecen. O sea, van muy, muy unidos y necesitamos de ambos para tener una microbiota saludable y que realmente nos sirva
Claro. y sea efectiva, ¿no es cierto? Hablando de estos prebióticos que vos Sí. decís que se encuentran en las verduras. Frutas y verduras Frutas y generalmente, verduras. sí. Si es cruda es mejor. Si es cruda es mejor, igualmente los encontramos, solamente que cuando es cruda tenemos la mayor... Los todo nutrientes lo que vivos, es digamos. exactamente, y todas las vitaminas, por ejemplo, algunas que no soportan el calor, obviamente cuando están en crudo, un alimento crudo no las perdemos. Sin embargo, cuando las cocinamos, sí, muchas, sobre todo las hidrosolubles, se pierden. Ah, está bien. Eso no lo sabía. Entonces, la hidrosoluble, esa se claro, pierde. las hidrosolubles se pierden porque en el agua de cocción las perdemos. Claro. Salvo que utilicemos esa agua de cocción. Exacto. Igualmente, siempre cuando es crudo un alimento, inclusive hasta la fibra es más favorable. Claro. En mi caso, por ejemplo, que ahora me estoy cocinando. Pero no deja de, a ver, obviamente que entre no consumir o no consumir, por supuesto que consumiendo algo, aunque sea cocido, igual siempre va a favorecer, obviamente. Claro. Simplemente que por Aparte ahí que tenemos no se más pierde todo. No, totalmente. Totalmente todo, no. No, Un buen por porcentaje sí. Depende cómo lo cocinemos, porque hay distintas técnicas de cocción que va a favorecer o no, que va a hacer que perdamos más o menos nutrientes a través de ese tipo de cocción. Cuanto más larga es la cocción, obviamente vamos a caer en un riesgo de que se puedan llegar a perder más nutrientes. ¿Cuando es más larga o cuando es más intensa? O sea, cuando es más larga la cocción, vamos a tener más posibilidades de que se pierdan los nutrientes. Yo pensé que era cuando más, no es lo mismo cocinar a una temperatura ya más alta, digamos, de mucha, que lo que pasa que si mejor a 130 grados, que cocinar a 90 grados y hacerlo para que se cocine y que sea comible, digamos. Exactamente. Lo que pasa que en una cocción elevada, cuando tenemos un fuego muy elevado y nuestra cocción es corta, o sea, necesitamos sumergir, o sea, como por ejemplo blanquear la selga o la espinaca. Nosotros introducimos y sacamos, lo único que queremos es ablandar, digamos, para que tanto la nervadura como toda la consistencia de ese alimento, como en el caso de la selga, por ejemplo, no sea tan dura para no consumirla cruda, porque generalmente ya por hábito lo tenemos que cocinar, digamos, la selga. Claro, sí, entonces, simplemente un blanqueo, que es una técnica bastante favorable para mantener los nutrientes, es introducir el alimento y sacarlo. Entonces, es cortito, pero en una temperatura alta. Entonces, logramos ablandar ese alimento para que sea más palatible, pero... ¿Más qué? Palatible, o sea, más sabroso, más... nunca escuché eso. ¿Cómo? Paratible. Palatabilidad palatible. Entonces es conveniente que no sea tan larga, tan extensa. Exactamente. Cuanto más extensa para que no se pierdan los nutrientes que estén más vivos y que eso obviamente... Más biodisponibles. Que estén, biodisponibles y que de esa manera fortalecer nuestro sistema inmune. Eso lo vamos a lograr y vamos a poder... todo nuestro organismo y sobre todo nuestro intestino lo va a poder lograr absorber si nosotros tenemos una buena microbiota. Ahí está, ahí radica un poco. O sea, todo eso. Exactamente, porque si nosotros no tenemos una buena microbiota y no tenemos todas las bacterias, virus que habitan ahí de forma favorable, y lamentablemente todos esos buenos nutrientes, hay gente que se alimenta correctamente, pero al no tener una buena microbiota, no aprovecha todos esos nutrientes, porque no van a entrar al corriente sanguíneo o van a entrar de manera inadecuada, entonces o van a ingresar alimentos. Qué buena información. Pueden ingresar, el problema es que ingresan nutrientes que no son tan buenos, que en realidad tendrían que desecharse porque es una vía de desecho el intestino. Entonces, si nosotros nuestro intestino empieza a absorber nutrientes que no son favorables, que se tuvieron que haber desechado, obviamente eso va a alterar, porque va a entrar al corriente sanguíneo y eso va a alterar a nuestros órganos o a nuestro sistema, al equilibrio de nuestro sistema. Entonces ahí empieza a afectar a los distintos sistemas, a los distintos órganos, y ahí empezamos a tener los problemas. Los problemas, exactamente. Por eso ahí está una de las principales, cómo radica, digamos, el tema de la importancia de mantener una buena microbiota. Los nutricionistas hoy tenemos que ayornarnos con un montón de cosas que ni siquiera las veíamos cuando estábamos estudiando. O sea, realmente son temas nuevos que uno se tiene que ir interiorizando y ayornando con la información, porque realmente son cosas nuevas que se van descubriendo, todo es una ciencia, entonces esto se va desarrollando, y el tema de la microbiota y la importancia que tiene la regulación, inclusive, que es
todo esto también surge un poco a raíz de que muchísima parte de lo que es nuestro sistema inmune se alberga ahí. Entonces ahora, como se habló tanto del sistema inmune con todo este contexto del tema del COVID y demás, pandemia, que afectó muchísimo a todas las personas cuyo sistema inmune está deficiente, obviamente se vio que acá en este órgano, realmente nosotros exactamente necesitamos... descansa mucho nuestra capacidad de defendernos de virus, bacterias, hongos y gérmenes, lo que siempre, desde que nació esta pandemia, dijimos de Tribu Saludable, que era lo que teníamos que tener en cuenta es una buena alimentación y buenos hábitos saludables para tener justamente un sistema inmune fortalecido, que es lo único que nos va a defender de totalmente, todo esto. De esto y de lo que venga, digamos, va a defender tener un buen sistema inmune. Y realmente dentro de nuestra nuestra flora intestinal, de nuestra microbiota, se vio que realmente nosotros desde ahí podemos regular muchísimo nuestro sistema inmune, porque ahí realmente se albergan tanto bacterias benéficas como patógenas. Entonces nosotros depende de ese equilibrio y cómo lo manejemos y cómo lo regulemos, vamos a salir beneficiados o no con esto. Claro. Entonces desde ahí, y bueno, y desde una mirada, que un poco era el tema, digamos, que hoy vamos a tratar desde una nutrición funcional y la microbiota. Porque esa relación es la que se está viendo, como te decía anteriormente, realmente la nutrición era como más tradicional y tratábamos las enfermedades o las patologías con una indicación o con un plan específico y te diría hasta ya un protocolo, un paciente con hipertensión, protocolo de una dieta hiposódica, o sea, baja en sodio. Un paciente con diabetes, una dieta baja en azúcares. Claro. Un paciente con obesidad, una dieta hiposódica. Y hoy, desde la nutrición funcional, que es otro enfoque mucho más integral, son valores y son unidades que en su equilibrio van a favorecer siempre, digamos, en cualquier aspecto. Ya sea en la medicina o en cualquier aspecto, digamos, que tengamos. En la medicina, obviamente, porque eso va a llevarnos a un buen puerto, digamos. ¿Por qué? Porque vamos a estar integrados, vamos a tener un enfoque más integrador, vamos a no solamente el profesional que abarque solamente la parte médica o la parte nutricional o la parte gastrointestinal, va a tener un enfoque y va a mirar solamente el problema de ese paciente, solamente de ese órgano, sino que realmente si cuando tenemos una mirada más integradora, obviamente que los resultados van a ser más efectivos. A ver, el nutricionista obviamente se va a ocupar de la parte de indicación de cómo ese paciente se va a alimentar, pero si nosotros solamente nos enfocamos en eso y no vemos todo el resto de los signos y síntomas que puede tener ese paciente, claro, y desconocemos, porque todo eso está vinculado en una misma persona. Entonces, si nosotros vemos que también tiene otras cosas, aparte de esa patología de origen, nosotros vamos a lograr entender, y cuando entendemos realmente podemos dar un tratamiento o un plan mucho más efectivo, porque vamos a estar enfocándonos también en todo lo otro. Porque va a haber un equilibrio, digamos, en todo. Exactamente. Entonces, no solamente vamos a estar indicando al hipertenso una dieta baja en sodio y alimentos bajos en sodio, sino que también vamos a estar mirando otros aspectos que nuestra selección va a ser mucho más integradora y va a ayudarlo a ese paciente no solamente a que no tenga picos de hipertensión, sino que también posiblemente a tratar si tiene algún problema gastrointestinal o extraintestinal, que puede tener insomnio, puede tener taquicardia, puede estar muy estresado, puede estar con, no sé, halitosis, mal aliento, o sea, puede tener un montón de cuestiones que si nosotros empezamos a analizar, vamos a ver cuál es su raíz y ahí vamos a empezar a poder tratarlo. Y todo eso y muchísimo de eso tiene que ver con la microbiota. Qué bueno, desde ahí... Qué buena información realmente y tratarlo desde Por eso... Desde ese es un enfoque bastante innovador, y que muchos profesionales se están poniendo, digamos, a tiro con esto, y realmente trabajando desde esos valores que vos decías, integración, cooperación y unidad. Si se trabaja con esos aspectos, imagínate cómo puede ser que un paciente, cuando tiene un equipo interdisciplinario, va a tener un resultado mucho más favorable que solamente tratándose la enfermedad individual, digamos. Porque si solamente, si nosotros desconocemos que esa persona, por qué llega esa enfermedad. Solo tratar esa patología, que es el gran error que existe
y que de alguna manera la medicina tradicional trata un órgano. Y medica para eso, digamos. Medica para eso. Y compone ese órgano, entre comillas, y descompone dos, digamos. Estamos hablando de la medicina tradicional. Claro, sí, y el enfoque de medicina tradicional también tiene que ver, no solamente porque muchas veces y en muchas patologías obviamente se tiene que indicar una medicación porque es algo inmediato que se tiene que hacer, pero en realidad se tiene, seguro, o sea, seguro. La manera aguda, sí, porque se tiene que paliar eso, no hay digamos. forma, digamos. No hay manera. Ahora, si queremos resolver el problema de origen, tenemos que empezar a investigar y a verlo desde la integridad, porque fíjate que la microbiota, por ejemplo, nosotros cómo analizamos hasta en una anamnesis o en una preconsulta, digamos, cuando queremos realmente investigar un poquito, a ver cómo está esa microbiota, para ver si está equilibrada o desequilibrada, empezamos a ver desde el parto. Porque desde el parto es donde cuáles son hay aspectos que tienen que ver con favorecer o desfavorecer a la microbiota. ¿Cuáles son esos? Primero el parto. ¿Qué tipo de parto fue? Si fue natural o fue por cesárea. En este programa tratamos ese tema, el tema de propiciamos, digamos, el parto natural y no el parto por cesárea, que más de paso allá también es comercial, digamos. Pero más allá de que sea o no, o sea, de no entrar en ese tema porque muchas veces te diría que no hay alternativa y se sabe que no hay otra vía que hacerlo por cesárea totalmente, y bueno, y se determina eso por cuestiones médicas y hasta de riesgo y bueno, obviamente se determina una cesárea y ahí no entramos en duda porque obviamente seguro. Ahí ya corre riesgo y ya en eso no vamos a... Y la madre y el totalmente, entonces chico, cuando digamos. se indica una cesárea, mientras que no sea lo comercial, digamos, obviamente se respeta y bueno, y si no había alternativa... hay que hacerlo, digamos. Hay que hacerlo, pero siempre sí, fomentar el parto normal dentro si se puede... Por el canal vaginal, en donde el chico sale con toda su inmunidad, digamos. Exactamente, y con una microbiota distinta cuando es por cesárea. Eso es uno. Después la lactancia materna. La lactancia materna favorece muchísimo a la microbiota y sobre todo cuando es exclusiva hasta los 6 meses. ¿Por qué? Porque también la introducción de alimentos que viene después, posterior a los 6 meses, también va a afectar o no a una microbiota buena. ¿Por qué? Porque si empezamos a introducir alimentos de manera inmediata o de manera inadecuada, porque nos adelantamos, digamos, a la cronología y empezamos por ejemplo, a un niño que empezamos a introducir proteínas animales antes de los 6 meses o proteínas, o sea, trigo y otros alimentos que no son adecuados para su intestino, entonces obviamente eso va a alterar también a la microbiota. Vos sabés, Laura, que justamente esta semana en la red Facebook Noticias algo publiqué con respecto a eso, porque salió una publicidad hecha por un influencer importante, creo que es mexicano, que hablaba muy bien de una lactera y de lo importante que esa lactera aportó al mundo, la más importante del mundo, que es Nestlé. Y decía lo importante que es. Y la verdad que le digo, y la verdad que no es así. O sea, la mejor leche que puede recibir un chico, que tiene todos los nutrientes, que tiene todo el amor de una mamá, es justamente la leche materna y no la leche de vaca. La leche de vaca es para el ternero. Pero bueno, dije algunas cosas ahí, no quiero extenderme mucho porque, bueno, eso está en Jorge López, como siempre, en Facebook, como siempre decimos, obviamente siempre y cuando se pueda y la mamá pueda pueda amamantar, digamos, y no tenga alguna contraindicación, lo que fuese, sino que sea simplemente una decisión, obviamente fomentamos y se sabe que la lactancia materna es lo mejor para el niño, para su microbiota, para todo su sistema. Tenemos que educar. Estamos dentro de un mundo y dentro de un contexto bastante contaminado en cuanto a la alimentación y cuanto a los productos ultra procesados y muy industrializados, muy altos en sodio, en grasa, o sea, con todo lo inundados, entonces obviamente que solo venden eso, que no podemos desconocer eso y los chicos también están dentro de ese mundo. Lo que nosotros tenemos que tratar primero con el ejemplo y luego con la educación de ir instruyéndolos a no caer en la prohibición, digamos, sino que ir instruyéndolos para que ellos al momento de poder elegir sí tengan esa buena decisión, digamos. Somos
Tribu Saludable. Buscamos mejorar tu estilo de vida de manera natural y sencilla, compartiendo información útil y certera en conjunto con especialistas de áreas de la salud, la nutrición, la sexualidad y el bienestar. Sábados, 21 horas, con Jorge López y el acompañamiento de Noelia Maciel por Radio Sudamericana 100.5. Somos Tribu Saludable, un camino hacia el bienestar.